En este tutorial vamos a poner un poco en práctica lo que hemos visto para hacer un pequeño instrumento que toque muestras de audio o de vídeo. En primer lugar, voy a utilizar un objeto que se llama select y select pues va a seleccionar las entradas que le lleguen. Por ejemplo, voy a querer seleccionar números enteros, pues el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y cuando lo que entra en la primera entrada coincide con el 1, pues va a salir un bang por la primera salida. Cuando coincida con el 2, es un bang por la segunda, un 3, un bang por la tercera, etc. Entonces, si escribo un 1, es que sale un bang por la primera salida, un 2, pues sale un bang por la segunda, un 3, sale un bang por la tercera salida. Voy a utilizar esto para reproducir audios. Entonces voy a coger directamente aquí del navegador de audios, pues por ejemplo Cherokee, que es uno de los audios que vienen por defecto en Max. Por ejemplo, este otro audio. Y por ejemplo, este otro audio. Tengo aquí 3 audios en Max. Entonces podemos probar así solo por ver qué pasa. Si conecto esto con el bang, pues bueno, parece que no deja porque este objeto, que es, bueno, si no sabéis cómo se llama un objeto, hay algunos que, como escribo el nombre y aparecen, pues queda muy claro qué objeto es, pero hay otros que tienen una interfaz gráfica y no es tan claro qué objeto es. Entonces, para saberlo, una vez seleccionado, puedo ir, pues por ejemplo, al inspector que está aquí y arriba me aparece cómo se llama el objeto. En este caso se llama playlist y si no, pues puedo ir a referencia y me aparece también el nombre. En la referencia, pues me salen, por un lado, los mensajes que puede recibir un objeto, todos ordenados, y luego los atributos que tiene, que ya en un vídeo más adelante pues veremos un poco mejor la diferencia em, entre argumentos, mensajes y atributos. En este caso, pues este puede aceptar un 1 y cuando recibe un 1, pues va a reproducir. Pongo un 1, lo conecto. Y ahora, cuando llegue el número 1, pues va a salir un bang que va a ser igual que si yo pulsase este 1 y reprodujera. Si pulso este 1, aparece aquí como ha pasado el play al stop, pues es que estaría reproduciendo. Y luego, si aquí arriba escribo un 1, le doy a enter, pasa exactamente lo mismo. No se escucha nada y no hace como que reproduce porque el audio en Max está desactivado. Para que funcionen los distintos elementos que utilizan sonido en Max hay que activar el audio. Para ello hay distintas formas, pero en este caso la más rápida es pulsar aquí abajo a la derecha este icono que es el audio on. Vamos a seguir sin escuchar nada, pero bueno, habéis visto aquí aparece la CPU que ya pues ha subido un poco porque está activado el audio. Entonces, si vuelvo a escribir el 1 y le doy a enter, veis que pasa aquí una barra que va reproduciendo. Pues me va a pasar lo mismo en estos elementos. Para duplicar un objeto puedo seleccionarlo y pulsar control D o bien pulsar alt y mientras estoy pulsando alt clico en el objeto y lo arrastro. Entonces, cuando tenga el número 2 pues quiero que se reproduzca este y cuando tenga el número 3 que se reproduzca este. 1 se reproduce el primero, con 2 se reproduce el segundo y con 3 se reproduce el tercero. Voy a poner a continuación un control de volumen. Vamos a usar un objeto que se llama Live Gain. Todos los que empiezan por la palabra live es porque vienen de Ableton Live. Y en este caso es un control de ganancia, es decir, de volumen. Hay otros objetos en Max que no vienen de Live, pero este la verdad es que está muy bien porque reúne varias cosas juntas.
Voy a poner aquí, está preparado para estéreo, tiene estas dos entradas para el canal izquierdo del estéreo y para el canal derecho del estéreo. Entonces conecto el primer elemento al canal izquierdo y al derecho. Veis que estos elementos tienen 5 salidas. Si me coloco encima de cada una, pues aquí me dice que es el canal 1, el canal 2 y luego ya pues son otra serie de salidas que me van a dar información que puede ser interesante para hacer otros programas un poco más complejos. Pues una vez que esto esté todo conectado, voy a seguir sin escucharlo, pero bueno, ya tengo volumen. Voy a bajarlo un poco, siempre por precaución, que a veces los audios están muy fuertes. Y para que salga el sonido en Max, tengo que crear un objeto que es una salida de sonido. El que voy a crear es un poco intuitivo, se llama EZDAC, ¿vale? EZDAC, que es EZ y Digital to Audio Converter. Sería un conversor de digital a analógico. Y con EZ pues tiene una interfaz, así que es un altavoz y es bastante intuitivo. Tiene dos entradas, pues la señal 1 de audio y la segunda salida del live game va a ser la segunda señal de audio. Ahora, si os fijáis, aquí está apagado el audio. Si pulso el altavoz, esto se pone de otro color y se ha encendido el audio. Entonces, sirve tanto para encender y apagar el audio como para conectar aquí lo que quiero que salga por mi salida de audio que tenga configurada en Max. Puedo tener más de dos salidas, pero de momento vamos a trabajar con dos salidas. Entonces, si le doy ahora al número 1, puedo subirle el volumen sin miedo. Si doy al número 2 y si pulso el número 3, ¿vale? Ya con estos tres elementos tengo, digamos, un pequeño instrumento que reproduce tres sonidos que tengo aquí. Como lo quiero hacer un poco más interactivo, voy a utilizar el objeto key. El objeto key me da los valores que tienen las distintas teclas de mi teclado. Si quiero ver la ayuda de un objeto, que es muy importante, es hacer clic secundario y puedo abrir aquí la ayuda del objeto key. Y es una ventana con, pues en este caso, tiene lo básico y te da la información básica y tiene digamos, dos pestañas donde puedo consultar distintos patches. Y estos patches, además, se pueden desbloquear y yo puedo modificarlos, puedo copiar, puedo pegar. No guardéis las modificaciones en estos patches, pero puedo copiar todo lo que necesite. Otra forma de abrir la ayuda es pulsando Alt y haciendo clic, ¿vale? Y se me abre directamente la ayuda del objeto. Entonces, con el objeto key voy a tener los valores de las distintas teclas. Voy a utilizar los valores ASCII, que es la primera salida, donde cada letra tiene asignado, cada letra y cada número, un número. Si pulso el número 1 de mi teclado es el 49, el número 2 es el 50, el número 3 es el 51. Así que voy a seleccionar estos tres números para con los números 1, 2 y 3 de mi teclado, pues reproducir cada uno de estos audios. Vale, entonces voy a cambiar este select por... Hay una abreviación de select que es solo escribiendo sel, es exactamente el mismo objeto, igual que ocurría con trigger. Y puedo poner pues, 49, 50 y 51. Para que lo podáis ver, si ahora pulso el número 1 de mi teclado, se enciende este bang. Si pulso el número 2, pues sale el número 50 de key, llega a select y por la segunda salida pues lanza un bang y el 3 pues, por la tercera salida. Lo que puedo modificar ahora ya mi reproductor de audio y con el número 1
con el número 2, con el número 3 y ya puedo utilizar pues los 3 números que tengo para reproducir audios. Podríamos hacer algo parecido con los vídeos también. Voy a cargar varios vídeos de prueba que hay en Max. Por ejemplo, no lo tenía desbloqueado, por eso salió esta advertencia. Por ejemplo, este vídeo. Por ejemplo. Y las gallinas. Veis que enseguida se empieza a llenar la pantalla de Max. Entonces, una vez que tengo estos vídeos, pues voy a ver si hago clic en el play. Vemos que avanza igual que ocurría con el audio, pero no se ve ni se escucha nada. Me puedo poner aquí debajo para ver qué hace cada cosa. Y la primera salida es la de reproducción de vídeo. Entonces, hay un objeto que es JIT, todo lo de vídeo empieza por JIT, punto, una P, ¿vale? Y window de ventana, que es una pequeña ventana que pone dentro del patch para visualizar. Puedo conectar los vídeos y si ahora le doy al play, pues veo que ya se reproduce. Si conecto este otro, le doy al play, veo que se reproduce. Si le doy a 2, pues solo se va a ver uno de los dos y el 3. Si quiero ampliar, y por ejemplo con los números 4, 5 y 6 lanzar los vídeos, pues simplemente añado el 52, 53 y el 54, que son los códigos ASCII de los siguientes números. Puedo duplicar esto. Y ahora ya cuando pulse el número 4 se va a reproducir un vídeo. Si pulso el número 5, otro. Y si pulso el número 6, otro vídeo. Como veis, vemos 3 tipos de cables ya en este patch. Están los cables de audio, cada uno lleva una sola señal. Los cables de eventos o de datos, que son estos grises. Y los cables de vídeo, que son estos verdes y negros. Y ya hemos hecho una pequeña interfaz para reproducir audios y vídeos en Max.